Bienvenidos a todos a la quinta clase de Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1. Soy la profesora Mariana Urbano. Acá les dejo mi correo marianaurbano-89@hotmail.com para consultas. Bueno, comenzamos la clase hablando del término demografía. La demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones. Demo significa pueblo, entonces ahí observamos que la terminología habla sobre el estudio de la población, de las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones humanas. ¿Qué es una población? ¿Sí? Son individuos, conjuntos de individuos de la misma especie. Por ejemplo, una población de aves, una población de perros, una población de humanos. En este caso vamos a hablar de la población humana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué se interesan los demógrafos? En la distribución de individuos de la población en clases de edad y sexo. Es decir, en informarse acerca de cómo se distribuyen esos individuos en dicha población estudiada, dividiendo en clases de edad, ¿sí? En sexo, qué grupo femenino o masculino hay en esa población, cómo se distribuyen las muertes y los nacimientos, si hay muchos nacimientos, si hay muchas muertes. Entonces, para averiguar cómo evoluciona una población, cómo se desarrolla esa población, por ejemplo, se realiza un censo. El censo es uno de lo que se realiza para recaudar información. Por ejemplo, se contabiliza los datos personales de cada familia, el empleo, la salud, muchos datos de la familia. Por ejemplo, cada uno de nosotros habrá presenciado un censo en el que personas ingresan, visitan cada hogar y a cada familia y encuestan a las familias, preguntando de qué trabajan, la educación, hasta qué nivel han llegado, si poseen o no alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Datos personales o características de cada uno. ¿Cuál es el objetivo entonces de la demografía? Estudiar los movimientos que se presentan en las poblaciones humanas. Ese gráfico de torta que les puse ahí es para mostrarles cómo, por ejemplo, se grafican esos datos que se obtienen, que se recaudan, por ejemplo, mediante el censo. Por ejemplo, estos colores que vemos aquí, como el amarillo, el rojo, el verde, el azul o celeste y el violeta, indicarían datos o valores obtenidos, por ejemplo, de edades, grupos de edades que se han obtenido, que en una población, por ejemplo, el celeste indicaría que más del 25% está en un rango de edad entre, supongamos, 70 y 90 años. Entonces ese rango, ese gráfico, esa porción celeste indicaría que una proporción del 25% de la población está entre ese rango de edad. Y así sucesivamente con otras edades. Podría ser, para ejemplificar. ¿Qué es un censo? Son registros estadísticos, ¿sí? Que se recauda información acerca de la población. Cómo es la gente, cómo vive, y cómo va modificándose o evolucionando esa población a lo largo del tiempo. Con ello se va a averiguar la cultura de la población, la educación, el empleo, la vivienda, cómo viven, ¿sí? Si tienen acceso a las necesidades básicas. Bien, durante el siglo XIX y el siglo XX, la práctica del censo, este registro estadístico, se fue extendiendo a todo el planeta. Había países que no lo utilizaban. Luego sí se comenzó a extender sobre casi todo el planeta. Y es una práctica que en algunos países se realiza entre 5 a 10 años. En nuestro país es menos de 5 años. Hay otros países que es más de 5 años, por ejemplo, cada 5 años. Si no me equivoco, en nuestro país cada 4. Los criterios evaluados pueden ser lugar de residencia, de dónde provienen, de dónde nacieron, ¿sí? El estado civil, si son solteros, casados, en concubinato, sexo masculino o femenino, la edad, el rango de edad de las personas,
si tienen hijos o no, el empleo, dónde están viviendo actualmente, el nivel de estudios, y etcétera. Parámetros demográficos. Son los procesos que dan lugar a cambios numéricos de las poblaciones. Con estos parámetros se realizan tasas de natalidad, mortalidad, emigración e inmigración, en donde es la manera en donde se establecen relaciones acerca de los datos obtenidos con la población total. La mortalidad es el cociente, la división entre el número de personas que murieron en esa población durante un año, durante una unidad de tiempo, en especiales generalmente es en un año, dentro de una población determinado y una determinada proporción de la población. La natalidad, en cambio, es la cantidad el número de individuos que nacen, ¿sí? por año dentro de una población, dividido la población total. Siempre es dividido la población total. La mortalidad sería el número de muertes por año o número de personas fallecidas de una población dividido la población total. La natalidad es el número de individuos que nacen por año dividido la población total. La inmigración es la cantidad de organismos de la misma especie que llegan, ¿sí? A una población y se mide mediante la tasa de inmigración. Esta tasa de inmigración es el cociente entre individuos que llegan por unidad de tiempo dividido la población total. Y por el contrario, la emigración es la cantidad de organismos que se van de una población, que se van hacia otro lugar. Y se mide mediante la tasa de emigración, que es el cociente entre individuos que emigraron, que salieron de determinada población, por unidad dividido por la población total. Tenemos acá parámetros demográficos, son índices que determinan la población humana, ¿sí? Que se utilizan para analizar una población. Tenemos tasa bruta de natalidad, que es lo que hablamos, la tasa de mortalidad, la tasa global de fecundidad, tasa de fertilidad, de crecimiento anual de la población, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer. Vamos a ver que la tasa, como les mencioné anteriormente, de natalidad, entonces es el cociente de un determinado número de nacidos vivos, ¿sí? Porque hay también niños que nacen muertos, pero se tiene en cuenta siempre los nacidos vivos, dividido la cantidad de la población general, total. Y la mortalidad es el cociente o la división en un determinado año entre la cantidad de defunciones dividida la población total. La tasa global de fecundidad es el número promedio de hijos que una mujer puede tener durante su vida fértil. Sabemos que una mujer tiene un periodo fértil, ¿sí? En promedio hasta los 45 años, que luego ya no va a ser fértil, es decir, no va a poder tener más hijos. Y bueno, de fertilidad, esa es la global, tiene en cuenta un promedio general, ¿sí? entre varias mujeres o todas las mujeres, es un promedio general. En cambio, la tasa de fertilidad va a tener en cuenta el número de hijos nacidos por cada mujer en una población en un periodo determinado. Cuando hablamos global, entonces hablamos en un promedio general, de acuerdo a un promedio general de todas las mujeres de toda la población. Muy bien. Dice que entre 15 y 50 años, porque es el promedio de fertilidad de la mujer. Tasa de crecimiento anual de la población. Es el cociente en un determinado año, ¿sí? De una determinada población entre el incremento anual de la población. Es decir, cómo fue incrementando, cómo fue aumentando. Eso está teniendo en cuenta siempre los índices de migración, inmigración, de fallecimiento, de nacimiento. Y la población total, como dijimos siempre, sobre la población total. La tasa de mortalidad infantil, cuántos niños mueren en un año, dividido la cantidad de nacidos vivos. Esperanza de bien nacer es cuántos años de vida promedio se calcula que esa persona que nace puede llegar a vivir. Muy bien.
¿Existe un límite medioambiental para el número de personas que pueden sostener el planeta? Bueno, esa es la pregunta que se hicieron los científicos últimamente, actualmente, sí, mejor dicho, en el que se pregunta si las personas, si el planeta puede sostener a muchas más personas de las que sostiene hoy. ¿Cuántas personas pueden vivir en este planeta? ¿Hay algún límite? Bueno, existen millones de personas, ¿sí?, que están privadas hoy día de las necesidades básicas, como es la vivienda, tener agua potable, ¿sí?, servicios al acceso de salud, educación, limpieza, tener una vivienda, tener necesidades básicas, vestimenta, educación, lo básico para una persona para que pueda ser feliz, poder vivir normalmente, comer, alimentarse. Entonces, esas necesidades básicas se está analizando, los científicos están analizando mediante el censo, obviamente, ahí vemos la utilidad de los censos. Se sabe que hay personas que no tienen acceso a todas estas necesidades básicas. Entonces, es cuando surge la pregunta, ¿es necesario controlar las personas nacidas? ¿Es necesario tener un índice y controlar cuántas personas viven en una población? ¿Es necesario limitar la cantidad de nacimientos o controlar, mejor dicho? Y bueno, se cree que sí. ¿Por qué? Porque uno de los límites más preocupantes para la subsistencia de la población, para que la población tenga acceso a todas las necesidades, se preocupan por la tierra cultivable. Por ejemplo, se sabe que hoy día se utiliza mucha parte del planeta, gran parte del planeta se utiliza para áreas urbanas, ¿sí?, para construcción de áreas urbanas e industriales. Se construyen tantas casas que ya no queda territorio cultivable. También un gran problema es el agua dulce, que es un recurso que está natural, que está escaseando. Sabemos, ya lo dijimos en las anteriores clases, que el agua dulce es un 2% aproximadamente es agua dulce del agua del planeta que tenemos en la Tierra, ¿sí? Sabemos entonces, y encima lo estamos contaminando y no lo cuidamos. Entonces eso es un gran problema, la escasez del agua potable. Y bueno, es un tema a analizar, ¿sí? Bien, los científicos se preguntan actualmente si la sociedad humana aceptará tener un control de natalidad para limitar el número de cifras. ¿Qué es lo que queremos decir con limitar el control de natalidad? Para limitar el número de cifras, es decir, controlar cuántos nacimientos hay. Como por ejemplo en China hay un límite, las personas no pueden tener muchísimos hijos por año, o no pueden tener más de, no sé, 4 o 5 hijos. Acá en Argentina se observa que las familias son muy numerosas. Hay familias que tienen 10 hijos, 11 hijos, 14. Bueno, el control de natalidad se refería a eso, pero lo que se preguntan actualmente los científicos es si es que la sociedad humana aceptaría ese control de natalidad, que que tengan un límite para tener hijos, ¿no? ¿Para qué? Para luego hacer un buen uso de los recursos naturales y que haya una buena distribución. ¿Por qué? Porque se cree que cuando empiezan a escasear los recursos naturales, la naturaleza, el medio ambiente, es inteligente y es el mismo que actúa para regular esto, ¿sí? Es por eso que luego surgen enfermedades, hambre, guerras, ¿sí? Por guerras principalmente por ejemplo, el agua. Se cree que la próxima guerra va a ser la guerra del agua, ¿sí? Cuando ya empiecen a escasear, que hay países en donde hay escasez de agua, se cree que la próxima guerra va a ser del agua, no del petróleo. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima clase, que sería la sexta. Nos vemos, saludos.